El silencio de Kageboshi era un peso físico. Oprimía los oídos, como una pesada manta de terciopelo tejida con niebla, cedro y el polvo de los siglos. Kenji Tanaka sintió cómo volvía a posarse sobre él en el instante en que apagó el motor de su coche. 20 años. 20 años desde que había huido de este valle, y el silencio era exactamente como lo recordaba. Absoluto, vigilante y profundamente anómalo. Kenji, antiguo detective Tanaka de la Unidad de Élite de Investigaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Tokio, era un hombre forjado con líneas duras e instintos aún más afilados. Su mundo era el de las pruebas tangibles, análisis de fibras, geometría de las manchas de sangre, los sutiles indicios en el pulso de un mentiroso. Había abandonado Kageboshi para cambiar sus mitos asfixiantes por la fría lógica de la ciudad, pero el pueblo nunca lo había abandonado a él del todo. Era una esquila de hielo en su alma, un punto frío que dolía con el recuerdo de su amiga de la infancia, Akari, y el informe oficial que había calificado su muerte de accidente. Nunca lo creyó. Esa convicción le había costado su carrera, su obsesiva y no autorizada reapertura del caso. Lo había pintado como un hombre inestable que perseguía fantasmas. Ahora parecía que los fantasmas lo perseguían de vuelta a casa. El detonante había llegado hacía 3 días en forma de un único correo electrónico cifrado de su hermano menor, Yuki. Yuki, el temerario fotoperiodista, el que había heredado el idealismo de su familia en lugar del endurecido cinismo de Kenji, se vio obsesionado con la misma historia de la que Kenji había oído, la lenta y extraña muerte de Kageboshi, la aldea de la estrella sombría, y la silenciosa desaparición de sus niños a lo largo de las décadas. La contraseña del archivo era sencilla: Akari. Sus dedos habían temblado al escribirla. Se cargó una única imagen, cruda y aterradora. Era el taller central, un lugar prohibido para todos, excepto para los maestros del gremio. La cavernosa sala estaba llena de muñecas, de tamaño natural, exquisitamente elaboradas y con los rostros de los niños perdidos. Vio a niños y niñas que había conocido, sus rasgos juveniles perfectamente reproducidos en porcelana pintada. Y allí, en el centro, en un pedestal de honor, había una muñeca con el rostro de Akari, con una expresión de plácida e interminable tristeza. El nombre del archivo era una única y desesperada palabra: ayuda. Ahora, al salir al aire húmedo, Kenji sintió miles de pares de ojos sobre él. El pueblo era un museo de sí mismo. En cada ventana, en cada porche, se sentaban las famosas muñecas de Kageboshi, doncellas vestidas con kimonos, estoicos niños samurái, niños juguetones congelados en momentos de alegría. Superaban en número a los residentes vivos por 10 a 1, y sus ojos de cristal brillaban en el crepúsculo perpetuo del valle. Los únicos sonidos eran el goteo de la condensación desde los aleros de los tejados curvos y el susurro de cosas invisibles en el denso e imponente bosque que rodeaba el valle como los muros de una prisión. Se ajustó el abrigo, su mano descansando instintivamente sobre el frío acero de la Sig Sauer P226 que llevaba enfundada bajo la chaqueta. Esto no era una investigación policial,
era un exorcismo. Su primera parada fue el Koban, el pequeño puesto de policía a la entrada del pueblo. El hombre que estaba dentro parecía haber sido cosido con retales de ansiedad. El agente Sato era delgado y perpetuamente encorvado. Su uniforme le quedaba holgado. Dio un respingo cuando Kenji entró, derramando una taza de té verde. Tanaka-san, balbuceó Sato, inclinándose repetidamente. Yo no le esperaba. Oímos que su hermano estaba de visita. Ha desaparecido. Agente Sato, dijo Kenji, con voz plana, cortando el nerviosismo del hombre. Estoy aquí para encontrarlo. Los ojos de Sato se desviaron hacia las ventanas, hacia el público silencioso de muñecas. Desaparecido es una palabra muy fuerte. La gente viene y va. Yuki-san era muy curioso. Quizás se adentró en los bosques. Yuki es un profesional. No se limita a adentrarse. Por ahí, replicó Kenji, con la mirada fija. Ya estaba perfilando al hombre. Nerviosismo engañoso. Contacto visual evasivo. El miedo era real, pero no era miedo a Kenji. Era miedo a otra cosa. Sato se retorció las manos, se inclinó más cerca. Su voz bajó a un susurro conspirador. Escuche, Tanaka-san. Las cosas no están bien aquí. No lo han estado desde hace mucho tiempo. Usted lo sabe, doña Chiyo. Ella gobierna este pueblo, no la ley. Habla de tradición, del arte sagrado. Pero los niños desaparecen. La gente que hace demasiadas preguntas se va. Kenji sintió un destello de algo, no confianza, pero sí de una posible utilidad. ¿Qué sabe usted? Yuki-san estuvo preguntando por el taller. El que está debajo del santuario principal, susurró Sato con perlas de sudor en la frente. Está prohibido. Sagrado, lo llama ella. Él pensaba que las desapariciones estaban relacionadas con las muñecas. Tenía razón. Sato deslizó un mapa doblado y dibujado a mano sobre el mostrador. Esto muestra los viejos caminos, los que los aldeanos no usan. Lleva a la parte trasera del santuario. No pueden verme ayudándole. Tiene ojos en todas partes. Miró significativamente a una muñeca de una niña pequeña sentada en una estantería detrás de él. En todas partes. Kenji cogió el mapa. Parecía demasiado fácil. Un cebo perfecto. Pero era la única pista que tenía. ¿Por qué me ayuda? Porque tengo una hija, dijo Sato, con la voz quebrada. Y no quiero que se convierta en arte. La mentira estaba maravillosamente construida, arraigada en un miedo creíble. El instinto de Kenji le gritaba que era una actuación, pero tenía que seguir el juego. Necesitaba acceso. Arigato, agente Sato. No lo olvidaré. Su siguiente visita fue a la fuente de poder del pueblo, doña Chiyo. Su casa era la más grande de Kageboshi, una extensa finca tradicional al pie de la colina del santuario. Lo recibió en una sala de tatami que olía a madera vieja e incienso. Era anciana, una mujer que parecía tallada en madera petrificada, su rostro una red de finas arrugas, pero sus ojos eran esquirlas de obsidiana negra, afilados e inteligentes. Kenji-kun dijo, su voz un seco susurro de hojas. El hijo pródigo regresa, pero tu rostro está lleno de tormentas. Llevas contigo los venenos de la ciudad.
Mi hermano Yuki ha desaparecido, dijo Kenji, omitiendo las formalidades. Ah, el joven fotógrafo asintió lentamente, sirviéndole té con mano firme. Tenía un fuego en su espíritu. Quería entender nuestra alma. El alma de Kagiboshi está en su arte, en nuestras niños. Entregamos un trozo de nosotros mismos a cada creación para que puedan vivir eternamente. Es un gran honor. Las palabras estaban cargadas de un significado oculto que le erizó la piel a Kenji. ¿Dónde está Doña Chiyo? Los jóvenes a menudo son imprudentes. No respetan las viejas costumbres, los límites, dijo ella, con la mirada perdida. El bosque es profundo, los espíritus están inquietos. Se le advirtió que no curioseara en el corazón de nuestro arte. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un segundo, la gentil matriarca desapareció, reemplazada por una autoridad escalofriante, una sacerdotisa que guardaba un terrible secreto. Fuiste sabio al marcharte, Kenji-kun. Deberías haberte mantenido alejado. Al salir de su finca, la sensación de ser observado se intensificó. Las muñecas parecían haberse movido. Una cabeza aquí, inclinada en un nuevo ángulo. Un abanico allá, ahora cerrado. Era imposible, un truco de la luz y de sus nervios crispados, pero la impresión era abrumadora. Era una rata en un laberinto, y las paredes tenían ojos. Usando el mapa de Sato, evitó el camino principal del pueblo y tomó un sendero traicionero y cubierto de musgo que serpenteaba por los bosques oscuros detrás del santuario. El aire se volvió más frío. Empezó a oír cosas. El sonido débil y fantasmal de la risa de un niño que parecía venir justo de detrás de él. Se giraba bruscamente con el arma a medio desenfundar para no encontrar nada más que árboles goteantes y sombras. Las alucinaciones eran una táctica clásica de guerra psicológica. Aislar el objetivo, quebrar su percepción de la realidad. La parte trasera del santuario era una pared de roca escarpada, pero una pequeña puerta de madera muy desgastada estaba encajada en ella, casi invisible contra la piedra. Estaba cerrada por fuera con una simple tabla de madera, una trampa. Querían que entrara. Deslizó la tabla y abrió la puerta. Una oleada de aire fresco y mojoso le inundó, trayendo el olor a arcilla, barniz y algo más, algo metálico y vagamente orgánico. Desenfundó su alma, con una linterna compacta sujeta debajo en un agarre Weaver clásico, y descendió los escalones de piedra hacia la oscuridad. El haz de su linterna cortó la penumbra, revelando la escena de la fotografía de Yuki. Estaba en el taller prohibido. Era un espacio cavernoso, una pequeña porción de un sistema de cuevas naturales mucho más grande. Cientos de muñecas se erguían en filas silenciosas sobre estanterías escalonadas que se elevaban en la oscuridad. Sus ojos de cristal, miles de ellos, captaban la luz, dispersándola en 1,000,000 de pequeños y depredadores destellos. En el centro de la sala había una gran plataforma de piedra, manchada de oscuro. Se movió con cautela, sus pasos resonando en la vasta cámara, los rostros. Los reconoció a todos, los niños que habían desaparecido a lo largo de su vida. Encontró la muñeca de Akari, su kimono inmaculado, su rostro una réplica perfecta y desgarradora. Extendió una mano, sus dedos,
rozando la fría porcelana de su mejilla. Un sonido a sus espaldas, un suave ruido de arrastre. Se dio la vuelta, la luz y el arma, siguiendo al unísono. Una muñeca de un niño pequeño que no había notado antes estaba ahora de pie en medio del suelo, a unos 3 metros de la estantería que debía haber ocupado. No había estado allí un segundo antes. Su corazón martillaba contra sus costillas. Era un hombre de lógica, de hechos. Las muñecas no se movían solas. Entonces lo oyó de nuevo, más claro esta vez. El sollozo de un niño, resonando desde la oscuridad más profunda de las cuevas más allá del taller. Yuki, Yuki, gritó, su voz tragada por el silencio opresivo. El sollozo le respondió, un señuelo claro. Era una trampa, lo sabía, pero era su hermano. No tenía elección. Se adentró más en la cueva, dejando atrás el silencioso ejército de muñecas. El pasadizo se retorcía, el aire se volvía denso por la humedad y el olor a descomposición. Encontró una cámara más pequeña, iluminada por una única bombilla desnuda que colgaba de un cable. En el suelo estaba la bolsa de la cámara de Yuki, abierta, con su contenido esparcido, y junto a ella, un pequeño diario encuadernado en cuero. Kenji lo agarró. La escritura frenética de Yuki llenaba las páginas. Había descubierto la verdad, el pacto. Doña Chio no solo estaba preservando un arte, estaba alimentando una maldición. La fabricante de muñecas original del pueblo, una mujer llamada Orin, había sido una maestra artesana siglos atrás. Traicionada por rivales celosos, había sido asesinada y su obra maestra, una muñeca de su propia hija, robada. Su espíritu vengativo, el Onryo, al que llamaban el Ninjotsukai, el maestro de las muñecas, había regresado. Había prometido al pueblo prosperidad y fama, pero solo si se le daban recipientes, niños. Sus almas eran atadas a las muñecas, otorgando al espíritu una legión de ojos y miembros, y anclándolo al mundo mortal. La última entrada era escalofriante. Sato es uno de ellos. Es su ejecutor. Me ha estado guiando. Creo que quieren que sea la próxima obra maestra. Kenji, si estás leyendo esto, no confíes en él. Destruye el ancla, la llamó la novia. Un agudo clic resonó desde el pasadizo a sus espaldas. Kenji se lanzó al suelo, rodando detrás de una formación rocosa, mientras el estruendo de un disparo lo ensordecía en el espacio cerrado. Un trozo de piedra explotó donde había estado su cabeza. Siempre fuiste demasiado listo para tu propio bien. Tanaka-san, retumbó en la cámara la voz del agente Sato, ahora despojada de todo su miedo fingido. Doña Chio sabía que no podrías resistirte a jugar al detective. Solo teníamos que darte las pistas para que las siguieras. ¿Dónde está mi hermano, Sato?, gruñó Kenji, manteniendo su cuerpo detrás de la roca. ¿Está siendo preparado? Es un honor. Esta noche es el festival de los farolillos colgantes, una noche muy auspiciosa para que un alma sea transferida, dijo Sato con calma. El Ninjotsukai se ha cansado de los pequeños. Desea un recipiente más fuerte. 2, de hecho, hermanos, unidos por la sangre. Los hijos que huyeron de Kageboshi, vuestro regreso es la ofrenda definitiva. Asegurará nuestro pueblo por otra generación. Los juegos psicológicos, los sonidos, la muñeca en movimiento, todo estaba
diseñado para agotarlo, para llenarlo de terror y duda antes de la confrontación final, para convertirlo en un sacrificio más potente. Estáis locos, estáis alimentando a vuestros hijos a un fantasma. Aseguramos nuestra supervivencia, rugió Sato, su fanatismo en llamas. Tú que nos abandonaste por la inmundicia de la ciudad, nunca podrías entenderlo. Ahora, sal. El maestro está esperando. Kenji sabía que tenía una oportunidad. Respiró hondo, escuchando. Podía oír la débil música del festival desde el pueblo de arriba, un contrapunto grotesco al tenso. Silencio. Y podía oír algo más. El más leve susurro, la voz de una mujer llena de una pena ancestral que parecía provenir de la misma roca que lo rodeaba. Mi niña. ¿Dónde está mi niña? Necesitaba una distracción. En la bolsa de Yuki había visto un flash de repuesto para la cámara. Sus dedos lo encontraron. Contando hasta 3, lo arrojó al centro de la cámara. Mientras repiqueteaba en la piedra, Sato disparó instintivamente. En esa fracción de segundo de fogonazo y trueno, Kenji salió disparado de detrás de la roca, cargando hacia adelante. Sato era rápido, pero Kenji practicaba Krav Maga, un sistema diseñado para una eficiencia brutal. No apuntó al arma, apuntó al hombre. Embistió a Sato por el costado, estrellándolo contra la pared de la cueva. La cabeza de la gente golpeó la piedra con un crujido espantoso. El arma salió volando de su mano, deslizándose en la oscuridad. Sato se desplomó, pero no estaba inconsciente. Se abalanzó, un cuchillo ritual apareció en su mano. La hoja se arqueó hacia la garganta de Kenji. Kenji bloqueó. El acero resonó contra la corredera de su pistola. Giró, usando el impulso de Sato en su contra, y le clavó el codo en la sien. Sato se derrumbó en el suelo, inconsciente. Kenji no perdió ni un segundo. Sabía dónde tenía que ir. De vuelta al taller. De vuelta a donde tenían a Yuki. Salió del pasadizo a una pesadilla transformada. El taller ya no estaba quieto. Estaba iluminado por el brillo espeluznante y oscilante de docenas de farolillos de papel que habían sido colgados del techo, su luz proyectando sombras largas y danzantes. En el centro, en la plataforma de piedra, Yuki estaba atado, con los ojos desorbitados por el terror. Doña Chiyo estaba de pie ante él, cantando en un dialecto bajo y antiguo, sosteniendo una muñeca de porcelana con un rostro en blanco, sin pintar, y a su alrededor el ejército de muñecas se movía. No caminaban, se desplazaban con una gracia silenciosa y inhumana, y sus articulaciones chasqueaban con cada movimiento. Las cabezas giraban en perfecta sincronía, sus ojos de cristal clavados en él. Cientos de ellas comenzaron a avanzar, sus pequeños pies correteando por el suelo de piedra con un sonido seco como de insectos. Fluyeron alrededor de las estanterías como una marea de porcelana y seda, un ejército silencioso e implacable. Kenji abrió fuego. El primer disparo alcanzó una muñeca en el centro de su pecho, destrozando su torso de porcelana. Tropezó y cayó, pero otros dos ocuparon inmediatamente su lugar. Disparó una y otra vez. El rugido del AP-226, una blasfemia en el sagrado silencio. Era un tirador entrenado,
pero sus objetivos eran pequeños, rápidos e inquietantemente infantiles. Dispararle se sentía como un acto monstruoso, y el Onryo lo sabía. Podía sentir su malévola satisfacción, su toque helado en su mente, susurrándole imágenes del cuerpo muerto de Akari en sus pensamientos. Expulsó el cargador vacío, introduciendo uno nuevo de un golpe mientras la primera oleada lo alcanzaba. Una muñeca de un niño samurái se abalanzó, con una diminuta katana ornamental en sus manos. La apartó de una patada. Su cuerpo se hizo añicos contra una mesa de trabajo. Otra se aferró a su pierna, sus dedos de porcelana sorprendentemente fuertes. Pisoteó con fuerza, aplastando su cabeza bajo su talón. Era una batalla que no podía ganar. Por cada una que destruía, 3 más avanzaban. Lo rodearon, su peso lo arrastraba hacia abajo. Luchó, usando su pistola como una porra, pero estaba siendo superado. A través del mar de pequeños cuerpos, pudo ver a Doña Chiyo levantar la muñeca de rostro en blanco sobre Yuki. El ritual estaba llegando a su clímax. Destruye el ancla, la novia. Las palabras de Yuki gritaban en su mente. Escudriñó el taller frenéticamente. ¿Dónde estaba? Vio una pesada cortina de seda carmesí descolorida colgando contra la pared del fondo, detrás del altar principal, un lugar de honor. Con un rugido desesperado, apartó las muñecas de un empujón, creando un precioso segundo de espacio. Disparó 2 veces a la cadena que sostenía una enorme estantería de piezas de muñeca, haciéndola caer estrepitosamente y creando una barrera temporal. Trepó por la pila de miembros y torsos destrozados y arrancó la cortina. Detrás había un pequeño nicho oculto, un santuario, y dentro, sentada sobre un cojín de seda, estaba la obra maestra, una efigie de tamaño natural de una novia con un kimono de un blanco puro. Su rostro era una obra de arte divino, hermoso y sereno. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la sonrisa pintada se agrió, la expresión serena se contorsionó en una máscara silenciosa de pura e incontenible ira. El aire de la sala se congeló, la presión en su cráneo se volvió insoportable. Estaba mirando el corazón de la maldición. No profanarás este lugar sagrado. Chiyo, Doña Chiyo, su compostura matriarcal finalmente rota. Abandonó a Yuki, corriendo hacia Kenji con una velocidad que desafiaba su edad. Kenji miró de su rostro fanático a la muñeca enfurecida y luego a los farolillos de papel colgantes. Cada uno contenía una vela encendida. No tenía que luchar contra un ejército de marionetas o una sacerdotisa anciana. Tenía que luchar contra la maldición misma. Y las maldiciones temen una cosa por encima de todo: la purificación. Agarró uno de los farolillos, ignorando el calor abrasador, y lo arrojó a la base del santuario. El cojín de seda seca y el antiguo enrejado de madera prendieron al instante. ¡No!, gritó Doña Chiyo, un sonido de desesperación inhumana. El rostro de la muñeca novia se contorsionó aún más. Su boca se abrió en un chillido silencioso y agonizante que Kenji sintió en sus propios huesos. Una onda de fuerza psíquica lo lanzó hacia atrás. Pero era demasiado tarde. El fuego se estaba extendiendo, prendiendo en las mesas de trabajo empapadas de barniz, en las pilas de algodón crudo, en las estanterías de madera seca.
Doña Chio intentó apagar las llamas a manotazos, pero el infierno crecía demasiado rápido. El efecto sobre las muñecas fue inmediato y absoluto. Se congelaron a medio paso, sus miembros se bloquearon. La inquietante animación desapareció, dejándolas como nada más que estatuas pintadas. La presencia invisible en la mente de Kenji, el peso aplastante de la pena y la ira del Onryo, se evaporó como la niebla bajo el sol. Había cortado la conexión. Corrió hacia el altar y cortó las ataduras de Yuki con su cuchillo de combate. Su hermano estaba débil, desorientado, pero vivo. ¡Vamos!, gritó Kenji, poniéndolo en pie. El taller se estaba convirtiendo en un horno. El techo crujía y vigas en llamas comenzaron a caer. Doña Chio estaba de rodillas ante el santuario en llamas, sollozando, una suma sacerdotisa viendo morir a su dios. Kenji, mira, jadeó Yuki señalando. Mientras las llamas consumían a la muñeca novia, su hermoso rostro se ennegreció y agrietó. De los ojos de cristal derretido, dos gruesas lágrimas negras rodaron por sus mejillas de porcelana y se evaporaron con un siseo. La antigua maldición se estaba rompiendo. Kenji arrastró y cargó a su hermano a través del caos. Esquivaron estanterías que caían y muros de llamas. Las muñecas congeladas eran ahora combustible para el fuego, sus kimonos de seda prendiendo, sus rostros pintados, derritiéndose en el calor extremo. El taller, que había sido un lugar de horror silencioso y rastrero, era ahora un infierno rugiente y purificador. Salieron a toda prisa de la entrada de la cueva hacia la noche. No se detuvieron, subiendo a trompicones por el camino hasta la plaza del pueblo. Debajo de ellos, el humo y las ascuas comenzaban a salir de la entrada oculta detrás del santuario. El festival se había detenido. Los aldeanos, incluido un ahora consciente y horrorizado Sato, miraban hacia la colina del santuario, mientras las primeras lenguas de fuego comenzaban a lamer la madera antigua del edificio principal. Kenji y Yuki se desplomaron en el borde del bosque, jadeando en el aire fresco de la noche. El pueblo ya no estaba iluminado por el suave resplandor de los farolillos de papel, sino por la luz hambrienta y rugiente del infierno que habían iniciado. El fuego se estaba extendiendo, una gran serpiente dorada que consumía el oscuro corazón de Kageboshi. El silencio opresivo se había roto por fin, de forma irrevocable. En su lugar estaba el rugido y el crepitar de la purificación. Las almas de los niños perdidos eran libres. El largo y silencioso reinado de las muñecas había terminado. Kenji miró el pueblo en llamas, la fuente de todo su trauma, y por primera vez en 20 años sintió que la esquirla de hielo en su alma comenzaba a derretirse.